Para comenzar a entender la situación sociocultural de Israel y Medio Oriente, necesitamos conocer el papel importante que desempeñan allí las diferentes religiones. Los ejes rectores de Medio Oriente e Israel con respecto a la sociedad en general y en todos sus aspectos como la cultura, política y demás, se rigen fundamentalmente por la religión. Por un lado, tenemos a los países principalmente árabes que conforman el Medio Oriente. En su mayoría profesan el Islam. Por el otro, tenemos a Israel que en su mayoría profesan el judaísmo. Y luego está el cristianismo repartido entre estos dos. Pero antes de continuar, veamos cómo se crearon los principales estados que conforman estas regiones. En el siglo XX comienza a tomar fuerza el sionismo. El objetivo de este era la creación de un estado para todos los judíos del mundo para poner fin a las persecuciones y exilio que había en Europa en ese entonces. Un antisemitismo que llegó a su máxima expresión durante el Holocausto nazi. Uno de los lugares para la creación de este Estado de Israel es en Palestina, ya que según los judíos ahí se encuentra su tierra santa. Aquí es donde comienzan los problemas, ya que estas tierras también son sagradas para los musulmanes y cristianos. Cuando se comenzó a plantear la creación de este Estado judío, esta región pertenecía al Imperio Otomano, que si bien había población judía, era mayoritariamente árabe. Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano cayó y las tierras pasaron a dominio inglés y francés, donde decidieron crear muchos países pequeños. Tras esto, el gobierno británico dio un paso clave, la Declaración de Balfour, una carta en la que el gobierno británico apoyaba la creación de un hogar nacional para el pueblo judío, en la región de Palestina, con la condición de que no se perjudiquen los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes. En los años siguientes, miles de judíos se comienzan a instalar en esta región, a lo que se sumaron los que escapaban del Holocausto, lo que aumentaría las tensiones entre estos y los árabes. El 14 de mayo, el líder judío David Ben Gurion proclama el establecimiento del Estado de Israel, que justo al día siguiente 5 países árabes le declaran la guerra con el objetivo de desaparecer el nuevo Estado judío, dando así el primer conflicto bélico árabe-israelí, el cual, tras un año de batallas, Israel se proclamaría vencedor y apelaría a su territorio. Además, toma el control sobre la parte occidental de Jerusalén. Esta guerra produjo una enorme cantidad de desplazados en ambas comunidades, y fue el primero de muchos conflictos futuros. Como vemos, ya desde la decisión de dónde crear el Estado de Israel es algo meramente cultural y religioso. La cultura de Israel es inseparable de la historia del judaísmo y del pueblo judío que la preceden. Israel es el único país del mundo donde la vida gira en torno al calendario hebreo. El trabajo y las vacaciones escolares son determinadas por las fiestas judías y el día oficial de descanso es el sábado. Los idiomas principales son el árabe y sobre todo el hebreo, idioma el cual había dejado de ser nativo en el siglo II, que con esfuerzo social a partir del siglo XIX se ha vuelto a utilizar. Gran parte de la diversidad cultural de Israel procede de los diferentes orígenes culturales de los judíos que lo integran. Con una población de orígenes muy diversos, los nuevos inmigrantes traen elementos culturales de sus países, siendo así que la sociedad israelí es muy rica en cuanto a su diversidad cultural y actividad artística que contribuye a un desarrollo continuo de la cultura israelí, que avanza junto a los cambios culturales en todo el mundo. El rasgo principal de la fe judía es la creencia en un Dios omnisciente, omnipotente y providente, que habría creado el universo y elegido al pueblo judío para revelarle la ley contenida en los 10 mandamientos y las prescripciones rituales de los libros tercero y cuarto de la Torá. Otra de las características del judaísmo radica en que se considera no solo una religión, sino también como una tradición, una cultura y una nación. Las otras religiones trascienden varias naciones y culturas, mientras que el judaísmo considera la religión y la cultura concebida para el pueblo específico. La religión, la cultura y el pueblo judío pueden considerarse conceptos separados, pero están estrechamente interrelacionados. La tradición y la cultura judía son muy diversas y heterogéneas, ya que se desarrollaron en modos distintos en diferentes comunidades, y cada comunidad local incorporó elementos culturales de los distintos países a los que llegaron los judíos a partir de la dispersión. Así como no se puede separar el judaísmo de Israel, tampoco se puede separar el Islam del Medio Oriente, sobre todo de los países árabes. El Islam es una religión abrahámica, monoteísta basada en el Corán, el cual establece como premisa fundamental para sus creyentes que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta.
El Islam es una civilización de hombres y mujeres religiosos, en la que no hay sitio para el ateísmo y la increencia, que son plagas de la modernidad occidental. El fenómeno religioso y cultural de la polifacética civilización musulmana llama la atención por el hecho de que se trata de un mundo donde el ateo carece de prestigio y de influencia social. Suele decirse con cierta razón que el Islam es una religión legalista, donde las formas y el cumplimiento externos predominan sobre la interioridad. Ahora bien, dentro del Islam tenemos dos doctrinas diferentes, el chiismo, que abarca aproximadamente el 13%, y el sunismo, que abarca el 87% de la población musulmana. Estas diferencias marcadas de culto traen aparejados problemas sociales y políticos. Los sunitas, que son mayoría de los musulmanes, se ven ellos mismos como la rama más tradicional y ortodoxa del Islam. Veneran a todos los profetas mencionados en el Corán, pero particularmente a Mahoma, quien es considerado el profeta definitivo. Por otro lado, los chiitas iniciaron como una facción política, el partido de Ali. El Ali en cuestión era el yerno del profeta Mahoma, y los chiitas reclaman su derecho y el de sus descendientes a liderar a los musulmanes. Y entonces, ¿qué rol juega esta división? En los países gobernados por sunistas, los chiitas por lo general se encuentran entre los más pobres de la sociedad y se ven a sí mismos como víctimas de la opresión y la discriminación. Y algunos extremistas sunistas también han llegado a predicar odio hacia los chiitas. No debe olvidarse que gran parte de la inseguridad y carencia de paz que afectan a algunos países musulmanes proceden del hecho de pertenecer a lo que Occidente llama el tercer mundo. Las naciones islámicas son casi todas ellas víctimas de la pobreza y desigualdades sociales que pueden considerarse escandalosas. Otras de las religiones que tienen relevancia en el Medio Oriente, pero cada vez a menor medida, es el cristianismo, que sigue cayendo el número de profesantes debido a factores tales como la tasa de nacimiento, bajas comparada con la de musulmanes, migración alta y persecución por parte de los estados islámicos. En base a los aspectos tratados, podemos observar que la religión es la matriz que aglutina los demás aspectos familiares, sociales, culturales y raciales que pueden estar presentes en el alma de estas regiones y que en parte las diferencias religiosas desencadenaron y continúan generando conflictos como atentados, guerras civiles y otros hechos de violencia que son vistos de manera cotidiana.